Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos fortalezca esta mañana. Sea la gracia del Señor con cada uno de los que hemos llegado al día de hoy a la casa del Señor. Con el único fin, mis hermanos, de alabar, de exaltar y de glorificar el nombre de nuestro Dios y a la vez ser bendecidos, transformados, santificados a través de su palabra. Mis hermanos, el día de hoy seguiremos con la serie expositiva de Romanos. Hoy día abarcaremos los dos versículos que preceden el versículo 25, que es el versículo 26 y el versículo 27 del capítulo 8. Como bien lo hablaba recién nuestro hermano, Romanos desde el capítulo 7 al capítulo 8 comienza a ser prácticamente una radiografía de lo que es la carne y el espíritu, y hasta el punto que dice que aquellos que andan conforme a la carne no agradan a Dios, y también que los que no tienen el espíritu de Dios no son hijos de Él. Esa es una verdad que el apóstol Pablo enseña, y en múltiples pasajes la Escritura aclara esa verdad y esa afirmación. Bueno, mis hermanos, vemos muchas caras nuevas desde que empezamos la serie, pero para ponernos en el contexto, mis hermanos, Romanos es la carta magna, el magnus opus del apóstol Pablo. Es donde tuve todo el pensamiento teológico que Pablo tenía acerca del Evangelio, acerca de la justificación, acerca de la regeneración, acerca del pecado, acerca de la condenación, acerca de la ira. Tuve todo esto en Romanos. Mis hermanos, Romanos ha sido la carta más influyente en toda la historia de la humanidad. Influenció la vida de San Agustín, que es considerado el teólogo más influyente en los 2000 años de la historia. Influenció la vida de Martín Lutero, que empezó la reforma de donde viven las iglesias protestantes. Pero lo que influenció a Lutero fue la carta de los romanos. Por ende, Romanos estuvo en la historia del hombre, vía su palabra. Entonces, lo que cambió la sociedad fue la palabra de Dios, no un hombre. Entonces, mis hermanos, ahora nosotros, en resumidas, abarcaremos el verso 26 y el verso 27, donde tiene mucho que decirnos estos pasajes. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Padre, damos gracias por tu palabra, Señor. Damos gracias, Señor amado, porque tú has revelado, Padre amado, tu palabra, Señor, a los viles, a los despreciados del mundo, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú has puesto este tesoro, esta palabra, en vasos de barro, Señor, para que la excelencia del poder sea tuya y no de nosotros, Señor. Somos meros instrumentos, Señor, que buscamos agradarte, la correcta exposición de tu palabra, Señor. No permita que mi condición humana de pecador, Señor, distorsione tu palabra, la cual es perfecta, la cual es eficaz, la cual trae vida y vida en abundancia, Señor. Permite que el predicador sea hallado fiel, Señor, y que los predicados, Señor, puedan entender y comprender tu palabra. Y es por eso que yo necesito, Padre amado, ser claro, Señor, no con sabiduría humana, Señor, sino que con sabiduría del Espíritu, Señor, para que podamos entender y comprender, Señor, lo que tú, vía tu Espíritu, quisiste revelar a tu iglesia. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, Señor, porque tú haces todas las cosas para glorificarte a ti. Amén y amén. Mis hermanos, el apóstol Pablo nos habla primeramente de los gemidos de la creación. Cómo la creación espera ansiosamente la redención de aquellos que son hijos
de Dios, aquellos que tienen el Espíritu de Dios, como bien dice Pablo, el cual clama, Abba, Padre. Él dice en el verso 19, el verso 22, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, por ende Dios la sujetó a vanidad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto. Mis hermanos, toda la creación espera la renovación gloriosa de todas las cosas, cuando Dios restaure todas y cada una de las cosas que fueron creadas, pero que por consecuencia del pecado fueron afectadas. La creación misma gime y espera aquel día ansiosamente hasta el punto que está con dolores de parto. Luego, Pablo dice y habla que los santos, que los hijos de Dios también gimen en el verso 23 al verso 25. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Mis hermanos, la esperanza es la segura expectación de lo que veremos cuando se manifieste nuestro Redentor y glorioso Jesucristo, donde seremos tal cual Él es, porque así nosotros le veremos, como bien compartíamos semanas atrás. El cuerpo de Cristo es un cuerpo glorificado, el nuestro es un cuerpo que aún está siendo santificado vía el Espíritu Santo de Dios. Por ende, mis hermanos, esa es la esperanza de los bienes futuros que esperamos ansiosamente como creyentes, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, como regenerados por el Espíritu de Dios. Nuestra redención, mis hermanos, es gloriosa, es completa, es segura, netamente por la obra de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Nosotros no tenemos y no podemos hacer nada para contribuir a dicha santificación y dicho resultado final. Depende de Dios, porque Él hará nuevas todas y cada una de las cosas. Bien lo dice el apóstol Pablo en Romanos 3:24, pero por gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Y el verso 25 nos dice, de nuestro capítulo 8, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo esperamos, mis hermanos? La manifestación de la redención gloriosa que Dios, nuestro Padre, Salvador, Redentor, harán de todas y cada una de las cosas, porque cuando Dios creó todas las cosas, Él vio que todo lo que Él hizo era bueno en gran manera. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 17 y 18. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, a no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, esas son perecederas, esas serán consumidas por el fuego, pero las que no se ven son completamente eternas, no tienen final, mis hermanos, y eso es lo que tú y yo esperamos, esa gloriosa manifestación y la redención de nuestras vidas. Por esta razón, mis hermanos, Pablo dice en el verso 26, que es los pasajes que hoy cubriremos,
en la sección A. Y de igual manera, después de todo lo que yo les he hablado, después de todo lo que yo les he dicho, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Mis hermanos, cada vez que nos encontremos con una palabra como de igual manera, o pero, o sin embargo, viene algo sumamente importante que el autor nos quiere dar a conocer. Eso es la antesala de una verdad que está por encima de lo que quedó atrás. Pero, sin embargo, de igual manera, continuando con el pasaje, dice: aunque nuestra esperanza está en la manifestación gloriosa que ha de ser revelada, el Espíritu nos viene a ayudar en nuestra debilidad. El Espíritu nos viene a ayudar, mis hermanos, tiene una connotación de que fue una persona unida para ayudarnos para llevar las cargas de. Esa es la connotación que tiene. De igual manera, el Espíritu nos viene a ayudar en nuestra debilidad. Y esa es una verdad, mis hermanos, que el apóstol Pablo en la carta de los Efesios, en el capítulo 1, verso 13 y verso 14, deja sumamente claro. Él dice: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dada como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Mis hermanos, el Espíritu de Dios se une a nosotros para ayudarnos en nuestras debilidades. Y cuando dice que viene a ayudarnos en nuestras debilidades, viene a ayudarnos en nuestras limitaciones que tenemos como hombres caídos por causa del pecado. Como el hecho, mis hermanos, de la incapacidad de orar, como el hecho de la incapacidad de soportar dichas situaciones, dichas aflicciones, dichas enfermedades, dichos procesos que nos llevan anímicamente abajo. Por esa razón viene el Espíritu a ayudarnos en nuestras debilidades. Romanos capítulo 8, verso 18 nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mis hermanos, el hecho de que el Espíritu Santo nos venga a ayudar en nuestras debilidades no alude solamente al hecho de nuestras aflicciones o de nuestras situaciones en las cuales nos desestabiliza nuestra fe cristiana, sino que en todo lo que ha sido afectado en nuestra vida humana por causa del pecado, incluso, mis hermanos, de ese apego a lo material que muchas veces en los mismos hijos de Dios se manifiesta. El Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades, debido, mis hermanos, a que tú y yo muchas veces no sabemos cómo pedir. Y eso es lo que Pablo sigue en el verso 26, en la sección B del pasaje. Él dice: pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Mis hermanos, muchas veces no sabemos cómo orar, muchas veces no sabemos cómo pedir, porque desconocemos, mis hermanos, la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios, según Pablo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, es que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios que tiene para nuestra vida. Eso es lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. Esa es la voluntad que Dios tiene para nuestra vida. Mis hermanos, la voluntad de Dios es perfecta. Por tanto, si tú y yo no estamos en la voluntad de Dios, llevamos vidas netamente imperfectas, incompletas, insuficientes, defectuosas. Por consiguiente, esto va a generar grandes problemas en nuestra vida y grandes
consecuencias por causa del pecado. Pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. No sabemos si lo que pedimos tú y yo es conforme a la voluntad de Dios o no. Esa voluntad la cual es soberana, providencial, inescrutable, que muchas veces es permisiva. Pedimos, pero no sabemos cómo pedimos. Pedir como conviene, tú y yo no lo sabemos. Por ende, muchas veces nuestras oraciones, nuestras peticiones no están conforme a la voluntad de lo que Dios realmente quiere para nuestras vidas. Pero mis hermanos, gracias a Dios, que esa no es toda la historia ni toda la revelación que Pablo nos da vía el Espíritu. El verso 26 continúa diciendo que en esos momentos que tú y yo no sabemos pedir, que no sabemos pedir como conviene, Pablo dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mis hermanos, la palabra intercede en su connotación griega o exegética, habla de alguien que alude en favor de otra persona, que está en representación de otra persona. Por ende, el Espíritu que está en nosotros gime por nosotros a favor nuestro. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo de dicha situación? Por nuestra incapacidad que hay en nosotros. Porque no podemos, no sabemos discernir, mis hermanos, realmente cuál es la voluntad perfecta de Dios. Romanos capítulo 12, verso 2 nos dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Mis hermanos, una mente que no ha sido informada, es muy difícil que pueda discernir la verdad de la mentira, lo que es bueno de lo que es malo, la verdad de un error. Y cuando hablo de una mente que no ha sido informada, hablo de una mente que no ha sido saturada con la palabra de Dios, esa palabra que es infalible, esa palabra que es útil para toda buena obra. Una mente no informada no puede discernir lo que es bueno y lo que es malo. Por ende, no podremos comprender cuál es completamente la voluntad de Dios. Mis hermanos, las cosas espirituales se disciernen en el Espíritu. La palabra es Espíritu. Por ende, mis hermanos, tú y yo necesitamos saturarnos de la palabra de Dios para poder comprender realmente cuál es la voluntad que Dios tiene para nosotros. Pero mis hermanos, en nuestra falta de discernimiento, en nuestra falta de entendimiento de la voluntad de Dios, el verso 26 nos dice: el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. La nueva versión internacional de esa estrofa del texto 26 nos dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. La Biblia al día, que es una paráfrasis de las Escrituras, dice: pero el Espíritu Santo ora por nosotros con un ardor tal que no puede expresarse con palabras. Mis hermanos, hay muchas especulaciones que se han hecho en base a ese texto, y yo no caeré en especular cuál es la correcta, ni perderé mucho tiempo en explicar esto de manera profunda o exegética, pero la idea de Pablo está sumamente clara. La idea principal es que estos gemidos del Espíritu están en perfecta armonía con la voluntad de Dios. Ahora, ¿esto nos está invitando a nosotros a no orar? Por supuesto que no, mis hermanos.
El hecho que no sepamos pedir porque desconocemos la voluntad de Dios debe impulsarnos a nosotros más a desear, buscar y conocer cuál es la perfecta voluntad de Dios. Santiago capítulo 4, verso 3 nos dice: y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones, otras traducciones, sus propias necesidades, sus propios deleites. Pero gracias a Dios, mis hermanos, que el Espíritu intercede por nosotros. Si no, ¿qué sería de nuestras vidas? Pedimos, pero pedimos mal. Pedimos conforme a la voluntad de Dios, pues hermanos, no lo sabemos. Verso 27 nos dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Mis hermanos, esto es algo sumamente claro que las Escrituras en múltiples pasajes nos revelan. Dios es omnisciente, Dios todo lo conoce, Dios sabe cuáles son las intenciones de nuestros corazones. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7 nos dice: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 39 nos dice: solamente tú conoces los corazones de todos los hijos de los hombres. Hechos capítulo 1, verso 24 nos dice: tú, Señor, conoces los corazones de todos. Jeremías capítulo 17, verso 9 y verso 10 nos dice: más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Mis hermanos, si Dios es capaz de escudriñar, de conocer el corazón del hombre, le es imposible escudriñar su propio espíritu. Por supuesto que no, mis hermanos. Porque Dios es espíritu y Él discierne su propio espíritu de la misma manera en que discierne nuestros corazones. No tendría problema en interpretar, en conocer estos gemidos que Pablo llama indecibles. El Padre entiende exactamente lo que el Espíritu está pensando conforme a la voluntad de Dios, ya que Él intercede por los santos. Mis hermanos, el Espíritu de Dios está constantemente intercediendo por los santos. El Espíritu está con nosotros, por nosotros y en nosotros. No olvidemos, mis hermanos, que Juan 14, versos 16 y 17 nos dice: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Este es el Espíritu, mis hermanos, que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y la palabra que aparece ahí como consolador, ya con anterioridad ya nos han enseñado, es la palabra Paracleto, que habla de un intercesor, de un abogado, alguien que aboga a favor de otro. Un defensor, uno que defiende la causa de otra persona ante un juez. Ese es lo que significa Paracleto y eso es lo que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Mis hermanos, una vez que tú y yo nacemos de nuevo por la palabra, el Espíritu Santo viene a nosotros, nos hace nacer de nuevo y ese Espíritu permanece ahí para siempre, no va y viene, porque vosotros sois templo del Espíritu Santo, según Pablo en el capítulo 6, versículo 19 de la primera carta a los Corintios.
Ese Espíritu no va y viene, ese Espíritu permanece con nosotros para siempre porque está en nosotros y hace morada en nosotros. ¿Y cómo podemos explicar esto, mis hermanos? Bueno, cuando nosotros nacemos por el Espíritu y comienza un proceso que se llama la santificación, lo que se conoce como un sinergismo. ¿Y qué es un sinergismo, mis hermanos? Es el único proceso en el cual tú y yo participamos activamente en la obra de redención. Mis hermanos, la elección fue hecha por Dios antes de la fundación del mundo. La justificación es por el Hijo, la regeneración es por el Espíritu Santo, la santificación es nuestra vía el Espíritu de Dios y la glorificación será hecha en el final de los tiempos por nuestro Dios. Este es el único proceso, mis hermanos, que tú y yo participamos activamente en la obra redentora. Mis hermanos, tú y yo debemos darles gracias a Dios, infinitas gracias, porque Dios no se mantiene ajeno a su plan de redención. Él sigue trabajando, incluso en el proceso de santificación vía el Espíritu Santo. Dios no está ajeno de su obra redentora. Dios sigue trabajando mediante el Espíritu Santo. Eso, mis hermanos, es digno de alabar, que Dios nos deja solo, no nos salva y nos deja a nuestro libre albedrío. Si no, claramente tú y yo nos perderíamos. Aún así, Dios sigue trabajando vía el Espíritu Santo que trabaja junto a nosotros. Por esta razón, mis hermanos, tú y yo podemos vivir confiados. Porque si pedimos mal, por nuestra falta de discernimiento de la voluntad de Dios, el Espíritu mismo intercede por nosotros, entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Mis hermanos, y la razón de esa eficacia de oración que hace el Espíritu es por la perfecta armonía que existe en toda la Trinidad, donde el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios. Esa perfecta armonía, mis hermanos, permite que el Espíritu pueda interceder por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, mis hermanos, el Espíritu no intercede por sí mismo, sino que intercede por los santos. Verso 27 continúa Pablo, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Mis hermanos, la voluntad de Dios tiene una amplia relación con los pasajes que proceden más adelante de Romanos 28, donde habla de la teología de la salvación, el orden cronológico que se da dicha salvación. Tiene mucho que decirnos y la voluntad de Dios, mis hermanos, es completamente soberana. Es algo que es soberanamente soberano. No hay nada, mis hermanos, que nosotros podamos torcer de lo que Dios ha decretado desde antes de la fundación del mundo. Las cosas han de suceder tal cual quiso Él que sucedieran. Isaías capítulo 46, verso 10 nos dice: yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Mis hermanos, el verso 26 nos dice que el Espíritu intercede por nosotros. Por ende, Pablo, el hombre teológicamente maduro, el apóstol Pablo, se está incluyendo en nosotros. Pablo no se mantiene ajeno. Sabemos el calibre de Pablo, sabemos el peso teológico de las cartas de Pablo, pero aún así Pablo afirma que el Espíritu también intercede por él. Con esto, mis hermanos, tú y yo podemos entender y comprender que Pablo no conocía completamente cuál era la voluntad de Dios. Y Pablo lo deja bien claro en el capítulo 11 del libro de Romanos, en el verso 33 en adelante. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios,
cuán insondeables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. Pero aún así, mis hermanos, Pablo afirma que el Espíritu intercede por nosotros e intercede por él. El Espíritu intercede por los santos. Mis hermanos, esta es una promesa no hecha para el mundo, sino que es hecha para los santos, para aquellos que han nacido de nuevo, por los cuales el Espíritu de Dios habita en sus vidas. Si bien tú y yo sabemos que la palabra santo alude en el original a alguien apartado, vosotros sois nación santa, real sacerdocio, vosotros sois la nación apartada. Esa tiene una connotación de apartado. Por ende, el Espíritu Santo intercede por los santos, por aquellos que han sido apartados desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, verso 3 al verso 6 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Mis hermanos, de este pasaje tú y yo podemos sacar 4 enseñanzas. Dios hizo nuestra elección de manera soberana. Dios hizo nuestra elección antes de la fundación del mundo. Dios nos eligió de acuerdo al consejo de su voluntad y no de acuerdo a nuestra propia voluntad. Y Él nos eligió para la alabanza de la gloria de su gracia. Por ende, el Espíritu intercede por todos aquellos que han sido apartados, justificados, regenerados, reconciliados y que están siendo santificados por Dios vía su Espíritu Santo. Aun cuando tú y yo no conocemos bien su voluntad en medio de nuestras aflicciones. Mi hermano, tú y yo nunca veremos una búsqueda constante de una santificación plena, verdadera, de una búsqueda de la santidad de alguien que no ha sido apartado por Dios. Eso no lo afirman las Escrituras, eso es antibíblico. Ahora tú y yo debemos comprender, hermano, que en el cielo hay alguien que también intercede por nosotros, el cual es el Hijo. Romanos capítulo 8, verso 34 nos dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pero para los capítulos que tú y yo acabamos de leer, nos está diciendo y afirma que también tenemos un intercesor en nuestros corazones, que es el Espíritu de Dios que mora en nuestras vidas. El Espíritu de Dios que ora con eficacia al Padre en medio de las dificultades y las incertidumbres de nuestras vidas, de nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Mis hermanos, por eso tú y yo debemos procurar, adorar, buscar cuál sea la perfecta voluntad de Dios, esa que es buena, que es agradable y que es perfecta. Tú y yo debemos procurar, mis hermanos, buscar esa voluntad, pero aún así, cuando tú y yo no entendemos, cuando tú y yo aún no tenemos el pleno conocimiento de la voluntad de Dios, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, y esa unión y esa oración es completamente armónica que tiene el Espíritu con Dios.
Mis hermanos, Dios no nos ha dejado solos en el proceso de salvación. Dios sigue trabajando en nosotros, está con nosotros y está en nosotros. Pablo dice en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, verso 3, que la voluntad de Dios es que sean santificados. Dios anhela, mis hermanos, que tú y yo seamos santificados. Dios anhela que tú y yo nos santifiquemos. Dios anhela que tú y yo sepamos comportarnos o cómo debemos conducirnos dentro de su casa. Dios desea que nos represente gente que se está santificando, pero en su intimidad, mis hermanos. No sirve, hermano, mostrar una santidad ante el mundo si en nuestra intimidad, en nuestro corazón, deja mucho que decir. Muchas veces, mis hermanos, en nuestra intimidad dejamos mucho que decir realmente y podemos hasta cuestionarnos si realmente estamos siendo santificados por el Espíritu de Dios. Pero aún así, mis hermanos, lo que es precioso, lo que es glorioso, lo que es digno de alabar, es que en esa situación que tú y yo estamos siendo afligidos, siendo derrotados, humillados, estamos sufriendo, aún así cuando no entendemos el motivo de esa voluntad, el Espíritu clama por nosotros con gemidos indecibles. Eso, mis hermanos, debe mantenernos netamente confiados en que Dios no nos ha dejado y no se ha apartado de su obra redentora. Dado que hay una perfecta armonía entre las personas de la Santa Trinidad, de modo que la intercesión del Espíritu, acompañada de gemidos, coincide completamente con la voluntad del Padre, el resultado debe ser que dicha intercesión es siempre efectiva. Esta nunca falla, esta nunca erra, ninguno de los santos se puede perder, porque todos los santos llegarán al cielo y serán glorificados por su Padre. Dios les bendiga, que Dios les guarde, mis hermanos. Les invito a cerrar sus ojos, que podamos orar para la otra semana estar cubriendo los pasajes que preceden.